tal? Buenas tardes de nuevo. Hoy la noticia, la información sobre el coronavirus nos lleva a los aeropuertos canarios, donde continúan los controles de temperatura. Las medidas de prevención frente a la pandemia del coronavirus se verán reforzadas a partir de este viernes con la entrada en vigor de una nueva norma publicada hoy en el BOE. Todas las personas procedentes del extranjero tendrán que guardar una cuarentena de 14 días. Serán las propias aerolíneas y agencias de viaje quienes tengan que informar de la nueva medida. Carmen Zamora, a los viajeros. Así es, aerolíneas, agencias de viaje, turoperadores tendrán que informar de esta nueva medida a todas aquellas personas que quieran volar a España y lo tendrán que hacer al iniciar el proceso de compra del billete del mismo. En este caso, en este proceso, una vez que lleguen a España, estarán en aislamiento durante 14 días, no podrán salir de casa, salvo para comprar alimentos, para acudir a la farmacia o para ir a una cita médica. Todo ello tendrán que hacerlo guardando las correspondientes medidas sanitarias, llevando puesta la mascarilla. Una medida que complica aún más la situación del sector turístico en las islas. Mientras, el Consejo de Ministros ha decidido ampliar la recogida de datos epidemiológicos de las comunidades autónomas. Tendrán que hacerse pruebas en las primeras 24 horas, Silvia Mascareño, desde el conocimiento de síntomas de un paciente. Sí, una nueva orden ministerial exige a las comunidades autónomas detectar y vigilar los nuevos posibles casos de manera precoz, si es posible, en las primeras 24 horas. Lo harán a través de los servicios de atención primaria reforzados para ellos. La Consejería de Educación ha iniciado la desinfección y acondicionamiento de los centros educativos de las islas, unos trabajos para preparar los centros ante la previsión de que pueda ser necesario el uso de estos espacios. Los niños no volverán por el momento a las aulas. En esta fase 1 se prevé la incorporación de equipos directivos, profesores de apoyo y personal de administración y servicios. Una pelea por una terraza, por una mesa en una terraza, ocurría anoche en una plaza de Tomé Cano, en Santa Cruz de Tenerife. La pelea por la ocupación de esa mesa de una cafetería, con insultos, amenazas, incluso algunos llegaron a las manos. Los vecinos lo presenciaron desde sus balcones. Los agentes de la policía local y nacional se personaron en el lugar. Enseguida vemos toda la secuencia. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería y así lo han celebrado en el Hospital Universitario de Canarias, con una suelta de globos y aplausos a los que en las últimas semanas han vivido los días más duros de su trayectoria profesional. Y el coronavirus ha cambiado hasta nuestra forma de saludarnos, ni abrazos, ni besos, ni darnos un apretón de manos. Los psicólogos dicen que necesitamos sentir el afecto y que si no lo podemos demostrar con estos gestos tenemos que decirlo. Ellos recomiendan que lo verbalicemos. Tenemos que ser más explícitos cuando hablemos, no dar por sentado o dejar en el aire mucho significado, sino realmente expresarlo. Y para que se apunten la excursión, para cuando recuperemos la libertad, les vamos a mostrar las maravillas del Parque Rural de Anaga, en Tenerife, declarado Reserva de la Biosfera y que posee numerosos senderos que invitan a conocer el lugar de Europa con mayor número de especies endémicas. Vamos a comenzar con ese Consejo de Ministros que ha celebrado hoy, como cada martes, con la situación económica y el análisis de las medidas de desescalada como protagonistas. Hoy se ha aprobado, Silvia Mascareño, el Real Decreto de prórroga de los ERTE, que ayer fue ratificado junto a patronal y sindicatos. Sí, muchos asuntos sobre esa mesa del Consejo de Ministros de hoy. El primero, como decías, aprobar ese acuerdo que prorroga al menos hasta el 30 de junio los ERTE por fuerza mayor provocados por el coronavirus, pero también el Consejo de Ministros ha aprobado un reparto de fondos a todas las comunidades autónomas para luchar contra la violencia de género. Se ha hablado de otro reparto de fondos, esos 16.000 millones de euros no reembolsables, cuyos criterios de reparto por ahora serán la población y los PCR realizados, pero no se descartan otros, tal como reclama, por ejemplo, el Ejecutivo de Canarias. Pero quizás lo más destacado en cuanto a controlar el contagio del coronavirus sean las nuevas órdenes ministeriales, entre otras, esa cuarentena que se impondrá a las personas que entren a través de nuestras fronteras y también la obligación a las comunidades autónomas de detectar de manera precoz los nuevos posibles contagios. Esta ley contempla una nueva categoría que se denomina ERTE de fuerza mayor parcial,
que también se va a extender su vigencia hasta el 30 de junio y que permite que las empresas puedan ir recuperando parte de su plantilla, manteniendo a su vez otra parte con su contrato suspendido. Los datos que vamos a requerir, que requerimos a las comunidades autónomas a esta nueva fase esta nueva etapa de desescalado en concreto, pues pide que se nos dé información sobre los casos sospechosos y sobre las PCRs que se tienen que elaborar en aquellas personas que presenten síntomas a las primeras 24 horas, pues pide toda una serie de información detallada de estas personas para que podamos comprobar entre todos que tenemos dispuestos estos mecanismos de vigilancia precoz. Antes de esa rueda de prensa, la habitual rueda de prensa del portavoz del Comité Técnico de Desescalada para analizar los datos que nos deja hoy la pandemia. Hay 426 nuevos contagiados detectados con PCR y han fallecido 176 personas en las últimas 24 horas. Son 53 más que ayer y se concentran sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, también en Cataluña y en Castilla-La Mancha. Por cierto, que Fernando Simón alerta de las dudas sobre la fiabilidad de algunos test rápidos de cero prevalencia y lanza un mensaje contundente, sobre todo para todos aquellos territorios que ya están en fase 1 y que disfrutan de las medidas de alivio de confinamiento. No podemos olvidar la gravedad de este virus y de esta pandemia. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron. No podemos olvidarlos en una semana. Bueno, vamos también con los gráficos. Recordar las cifras en las islas y en el resto de España. Concretamente en las islas esta es la situación, 2.268 casos, que se ha llevado la vida por delante de 151 personas hasta el momento. Importante el número de altas, 1.457 de los casos detectados, y vemos que sigue siendo Tenerife la isla más afectada, con diferencia, con 1.442 sobre la segunda, que en este caso es Gran Canaria, con 556. La Palma presenta 96 casos, Lanzarote 84, Fuerteventura 45, 8 La Gomera, 3 El Hierro y ninguno la Isla de la Graciosa. El Gobierno calcula que la Administración autonómica y los cabildos y ayuntamientos van a dejar de ingresar este año cerca de 1.500 millones de euros por culpa de la crisis sanitaria. Confían en recibir al menos 600 millones del fondo no reembolsable aprobado por el Ejecutivo estatal, pero siguen faltando 900 millones para cuadrar las cuentas. Y ese va a ser el debate, ver cómo podemos buscar opciones con el Gobierno de España, con los cabildos, con los ayuntamientos para sufragar esa cantidad económica que falta, ¿no? Y aquí hay que hacerlo dialogando, no elevando las voces, sino buscando puntos de acuerdo. Todos los viajeros procedentes del extranjero tendrán que guardar una cuarentena de 14 días una vez lleguen a España. La medida ha sido publicada hoy en el BOE y entrará en vigor, Carmen Zamora, este mismo viernes. Y durará durante todo el estado de alarma y sus posibles prórrogas. Las personas que lleguen a España deberán pasar un proceso de aislamiento, 14 días en casa o en el sitio donde hayan decidido alojarse. No podrán salir a no ser que sea pues para realizar compras de alimentos o de productos de primera necesidad, para acudir a una farmacia o a una cita médica. El día siguiente a su llegada, ese día empezarán a contar los 14 días. Serán además medidas que ya han sido aplicadas. Este protocolo se aplicó, como recordarán, pues al principio de esta crisis del COVID, con todas las personas que fueron repatriadas a España, por ejemplo, desde Wuhan, o las personas que llegaban, por ejemplo, desde Italia. Es una medida que se suma a las que ya se aplican en todo el territorio. Las personas que vayan además a salir deberán utilizar guantes y, por ejemplo, en este aeropuerto donde nos encontramos ya se empiezan a aplicar este tipo de medidas a partir del próximo viernes. Se suman a ellas las que ya están establecidas. Es el primer vuelo que aterriza en Gran Canaria este martes procedente de Madrid. El pasaje abandona el avión guardando la distancia de seguridad y lo primero que se encuentra es esto.
gracias, que tenga buen día. Dos técnicos en emergencias sanitarias de Cruz Roja toman la temperatura a cada uno de los pasajeros. 35,7. En caso de que diera 37,6, se le pasa a la Guardia Civil y ellos activan el protocolo del 112 que viene a buscarle una ambulancia. Además, le solicitan este documento. ¿Motivo del viaje? Somos residentes. Es la declaración responsable que justifica el motivo inaplazable del viaje. He declarado que esta es mi residencia habitual y que estoy empadronada aquí, por lo tanto vengo a mi casa. Fui de vacaciones a mi país, Argentina, y me quedé atrapado ahí. Entregarla es obligatorio. Si no se tiene o falta algún dato, hay que hacerlo constar en el momento. Todo el que quiera pasar por esa puerta nos tiene que rellenar el papel. La Guardia Civil supervisa en todo momento el control. Nadie se libra. Pues listo, gracias, que tenga buen día. Incluso los tripulantes de vuelo. El proceso se demora unos 50 minutos. Todos aguardan conscientes de su necesidad. Sí, muy necesario. Es lo normal, hay que hacer el esfuerzo entre todos. Un proceso que se repite con cada uno de los 10 vuelos que llegan a diario a este aeropuerto. El procedimiento es el mismo en cada aeródromo canario. Entre islas, nacionales, internacionales y privados. Al final se hace recuento. En total 128 pasajeros viajaban en este Airbus 321 con capacidad para hasta 200 pasajeros. El asiento del medio siempre vacío. De Argentina a Madrid sí que venimos, el avión vino lleno. Este no. Todas las declaraciones responsables, como los datos de ocupación de la aeronave, serán remitidos a la delegación del Gobierno en Canarias. Y a partir de mañana las conexiones aéreas entre islas se van a ampliar a 32 trayectos diarios. El Gobierno de Canarias y la compañía aérea Binter han acordado reforzar el servicio en el archipiélago para seguir dando respuesta a las necesidades de desplazamiento de la población según van avanzando las fases de desescalada. Se recupera la conexión directa entre los aeropuertos de Lanzarote y Tenerife Norte, que contará con 2 vuelos al día. Las imágenes del vuelo de la compañía Iberia procedente de Madrid, con destino a Gran Canaria, siguen dejando muchas reacciones. A la espera de que las decisiones que se adopten tras la investigación abierta, la compañía aérea Iberia ha emitido un comunicado. Asegura la compañía que las cabinas de los aviones son totalmente seguras gracias al proceso de circulación y filtrado de aire. Acabamos de hablar con el secretario técnico de SEPLA, que nos confirma este extremo. Afirman que la renovación del aire en cabina se realiza cada 2 o 3 minutos, 8 veces más de lo necesario. Un aire que además es sometido a varios procesos de esterilización antes de que llegue de nuevo a entrar en la cabina. Tenemos aire estéril, una elevada tasa de renovación del aire y una circulación individualizada. Si a todo esto le añadimos el uso de mascarillas de protección individual, obtenemos un nivel de protección frente al contagio exactamente igual que tendrían 2 personas con mascarilla de protección individual al aire libre y a 2 metros de distancia. Y estamos hablando de pasajeros sentados en asientos contiguos. Bueno, pues es el mismo argumento que hemos escuchado hace un momento en la entrevista que hemos hecho a Javier Martín, secretario técnico del Sindicato de Pilotos, que asegura que viajar con más del 50% de la capacidad de un avión es seguro debido a las condiciones de circulación del aire. Sin embargo, las compañías esperan que en las próximas horas Bruselas publique un documento sobre el nuevo reglamento para viajar. Estos procedimientos se están creando ahora mismo. O sea, ya le digo que mañana llevamos trabajando durante unas semanas y mañana hay una reunión muy importante en Bruselas de la cual la Comisión sacará unos procedimientos, unas guías para que todos sepamos cómo actuar, desde la gente en los aeropuertos, desde la gente en los aviones, desde un poquito todo lo que rodea el transporte aéreo. Fuerteventura aspira a convertirse en el primer destino en probar el sistema HiCard, o lo que es lo mismo el pasaporte sanitario. Lo ha solicitado el Cabildo Insular a la Organización Mundial del Turismo por considerar que la isla, con bajo impacto de COVID-19, es el destino ideal para su implantación. El pasaporte sanitario se pondría en marcha mediante una aplicación que garantizara la seguridad en los vuelos y el control de los datos de los viajeros. Con creces superamos todos los requerimientos del Ministerio y siendo miembro de la Organización Mundial del Turismo, como lo es la isla de Fuerteventura del año 2012, entendemos que reunimos todos esos requisitos para poder pues ser la isla elegida, entre otras cosas, porque nuestra economía prácticamente depende del turismo. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos van a negociar con el Gobierno la extensión de los ERTE durante el segundo semestre del año. La Confederación ha valorado haber sido el único sector que ha logrado un pacto que permita que los establecimientos turísticos retomen de forma paulatina su actividad.
Estamos contentos con el acuerdo alcanzado en el día de ayer. Desde luego que hay muchos sectores que están pasando dificultades con arreglo a esta crisis y entendemos que nuestro sector es uno de los más damnificados. Por ello, no solamente vamos negociando, hemos sido los primeros en firmar un acuerdo con los sindicatos y presentárselo al Gobierno, sino que es ahora donde tenemos que seguir negociando para poner sobre la mesa nuestras diferencias con respecto al resto de sectores. El Cabildo de Gran Canaria ha presentado un nuevo paquete de medidas valoradas en 18 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia. Además, ha detallado en qué se van a invertir los 100 millones del plan de reactivación económica que anunciaron hace unas semanas. Destacan las partidas para mejorar la competitividad del sector turístico. 100 millones de euros de fondos propios del Cabildo para reactivar la economía de la isla castigada por la pandemia. Es el plan con más de 200 actuaciones, todas nuevas, que incluye desde 10 millones para rehabilitar espacios públicos en las zonas turísticas a más de 8 para proyectos hidráulicos o a 13 millones para intervenciones en los municipios. Además, se presenta un paquete de medidas de 18 millones de euros para reforzar los servicios públicos y proteger a los más vulnerables. Un plan que pretende contribuir a afianzar ese nuevo modelo, además, económico que defendemos. Medidas e inversiones para proteger a los más vulnerables y, por lo tanto, que conseguir que la reactivación de nuestra economía acabe con el desempleo. Se abrirán 2 centros de acogida temporal para familias con menores y se potenciará el consumo de productos kilómetro cero. Desde que se decretó el estado de alarma, el Cabildo ha presentado un plan de obra pública y un programa de actuaciones urgentes que en total rozan los 160 millones de euros de inversión. El turismo es una actividad necesaria, esencial para la reactivación económica en el archipiélago. Y sobre ello habló el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, en el programa Buenos Días Canarias. Asegura que es fundamental que se sigan manteniendo las medidas preventivas para que Tenerife sea un destino seguro. Y con este fin se está trabajando en un protocolo de seguridad turística. Por lo tanto, estamos intentando, y estos días habrá nuevas noticias, que se coordinen los protocolos tanto en origen, para que se hagan pruebas antes de salir las personas que vienen hasta Canarias, que vienen hasta Tenerife, y si es posible incluso hacer protocolos también nosotros aquí para controlar mediante test que no se padece la enfermedad. Solo si transmitimos una imagen de control, de rigurosidad y de seriedad, vamos a conseguir que vuelvan nuestros turistas. La Consejería de Educación ha iniciado la limpieza y desinfección de los centros educativos para, en el caso de que sea necesario, esa acta coronte, puedan prestar varios servicios. Sí, como se prevé la sucesiva incorporación del equipo directivo y del personal administrativo, la Consejería de Educación ha puesto ya en marcha esta primera fase de desinfección en los centros educativos. Trataría sobre todo de esas zonas comunes para atender al público, sobre todo todos los trámites relacionados con admisión. Eso sí, tendrían que hacerse siempre a través de una cita telefónica y también manteniendo las distancias y las medidas higiénicas adecuadas. Las empresas que se encargan de la limpieza y desinfección de estos centros están utilizando unos productos específicos y están haciendo especial incidencia en las zonas de mayor contacto con las manos, como son los pomos de las puertas, ventanas, barandillas, así como también mesas y sillas. Cambiando un poco los procedimientos de trabajo, los productos, para utilizar productos desinfectantes que sabemos que inactivan el virus en mesas, pomos de las puertas, barandillas, ordenadores, pues todas las zonas que sabemos que son donde el virus se transmite con facilidad. Para asegurarnos de que si se incorpora personal a los centros, pues que las zonas están debidamente desinfectadas, ¿no? El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias ha presentado una campaña para que el próximo curso escolar se reduzca el número de alumnos por aula como medida duradera en el tiempo. Una decisión que, en su opinión, favorecería la calidad de la atención del alumnado. Harían falta a día de hoy 1.500 docentes para situarnos en la media estatal. Este dato es preocupante desde el punto de vista pedagógico. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la situación que se ha generado con la crisis sanitaria a raíz del COVID-19, pues lo es todavía mucho más. Bueno, en Tenerife la Guardia Civil, después de medio año de investigación, ha detenido a 8 personas, miembros de una misma organización que se dedicaba a robar a los turistas en miradores, principalmente dentro del Parque Nacional del Teide. Se aprovechaban de que los turistas estaban despistados, haciendo fotos para sustraerles todos los objetos de valor que llevaban en el coche. Se les atribuye más de una treintena de robos, así como su implicación
en otros 70 actos delictivos. Ya se ha solicitado una orden de alejamiento para que ninguna de estas personas pueda acercarse a estos miradores. Los 8 detenidos están acusados de más de una treintena de robos con fuerza y hurtos cometidos en el interior de vehículos estacionados en diversos miradores de la isla de Tenerife. Además, también se investiga que pudieran estar implicados en otros 70 hechos delictivos de similares características. Y el inicio de la fase 1 con las terrazas abiertas dejó también una pelea por la ocupación de la mesa de una cafetería. Vean el enfrentamiento, insultos, amenazas, incluso llegaron a las manos, ha ocurrido en una terraza en la Plaza Tomecano en Santa Cruz de Tenerife. Muchos vecinos de la zona presenciaron la trifulca desde sus ventanas. Agentes de la policía local y de la nacional se personaron en el lugar, no hubo que lamentar lesiones y se invitó a quienes estaban allí a presentar denuncia en la comisaría. Por suerte, con más normalidad que en este caso que hemos visto, las terrazas continúan recibiendo clientes en esta fase. Eso hace que poco a poco nos vayamos creyendo lo de la nueva normalidad. Bares, cafeterías y restaurantes han solicitado a los ayuntamientos una mayor zona de esparcimiento para poder colocar más mesas. En Santa Cruz de Tenerife, María Herrera, 20 locales ya lo han hecho. Sí, la solicitud de ampliación de la terraza se puede hacer a través de la página web santacruzdetenerife.es y los que no tienen terraza y quieren tenerla pueden hacerlo a través de la página web urbanismosantacruz.es. Hoy es el segundo día que las terrazas vuelven a abrir, eso sí, al 50% y garantizando la distancia de 2 metros entre las mesas. Hemos visto a los camareros con guantes y también con mascarillas. Se han reforzado esas medidas de higiene y de seguridad. También desinfectan las sillas y las mesas con el cambio de clientes y entre la nueva normativa pues se intenta evitar el uso de las cartas, ese uso común, y también se han eliminado servilleteros, parilleros, aceiteras o vinagreras y en su lugar se dan monodosis desechables. El primer día, claro, con todas las medidas. Moverla 2 metros entre mesa y mesa. Es mi primer día y yo estoy muy contenta y además estoy viendo gente pasar, o sea que como que la cosa está volviendo otra vez a su normalidad. El cafecito con los amigos y cambio impresiones. Echamos de menos porque es nuestro momentito que tenemos de desconexión fuera del trabajo. Entonces estamos aquí como media horita o así, después ya nos vamos tranquilitos. 20 días llevan en Fuerteventura sin sumar nuevos casos y la atención se centra ahora, Edurne Rodríguez, en el cumplimiento de la normativa en esta fase 1. Sí, la isla mantiene un único caso activo, una persona que continúa siendo atendida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Majorero, una situación que ha animado a la población de la isla a disfrutar de las licencias que ofrece esta fase 1 y aunque en la mayoría de los casos se está respetando el distanciamiento social y las restricciones de terrazas y comercios, lo cierto es que también hay que lamentar comportamientos incívicos, el más destacado el que se producía en la tarde de ayer aquí en la localidad de Corralejo, donde la policía local tenía que desalojar una terraza en la que había más de 50 personas que no estaban respetando las medidas de seguridad. Comienza la fase 1 y bastan pocas horas para ver imágenes como esta. Una terraza repleta de gente, ni una sola mascarilla y pocos guardando los 2 metros de distancia interpersonal. Se detectó a través de llamadas de los ciudadanos que había una masificación de personas en dicha terraza sin guardar las distancias de seguridad, cambiándose de mesa. Comparecieron 2 patrullas de policía local en el lugar, verificaron la veracidad de los hechos y procedieron a desalojar dicha terraza. La gerencia del local asegura por su parte que ellos cumplieron todas las medidas, pero creen que falta conciencia entre la clientela. Intentamos por todos los medios mantener que la gente mantuviera su distancia. Como veis las mesas, nosotros trabajamos con el 50% de las mesas. Por mucho que le digas, el cliente siempre hace lo que quiere. Aglomeraciones que podrían mermar el esfuerzo de tantos días de confinamiento y por los que además este local se enfrenta a una propuesta de sanción grave. Y el municipio Gran Canario de Arucas se resiste a quedarse sin sus alfombras del Corpus. Este año la Asociación de Alfombras y el Ayuntamiento proponen la elaboración de las alfombras desde casa para mantener viva esta fiesta, que es un reclamo cultural y turístico en un municipio que disfruta ya de sus terrazas abiertas.
Vuelven los desayunos y aperitivos con vistas al neogótico de la iglesia parroquial de Arucas. El centro del municipio Gran Canario presume ya de terrazas. Solo en esta calle hay unos 17 bares y restaurantes. El 80% ha sacado sus mesas. Es el caso de La Cantonera. Espectacular, muy bien, muy bien. Aunque reconoce que no pegó ojo el domingo pensando en la reapertura. Me acordé que decía, bueno, y se me caerán las copas de la bandeja, ¿no? Es que no se lo puede imaginar sino quien está en el trabajo, ¿no? Quien está aquí, ¿no? Fran ha reabierto con novedades en el servicio como este código QR. Con el motivo de que ya no podemos poner carta, no podemos cenicero ni servilleta, pues lo más lógico, todo el mundo con su móvil y ya saben lo que tienen que pedir. Y el refuerzo de la solidaridad empresarial con el resto de negocios. Sus clientes están abajo, pero me piden unas croquetas y Abraham me llama y se las llevo. Calles de Arucas que este año no lucirán las alfombras del Corpus. El Ayuntamiento y la Asociación de Alfombras proponen que se elaboren en las casas para mantener así esta centenaria tradición. Y atentos porque se ha detectado una estafa al tramitar certificados de empadronamiento para las ayudas de emergencia. Se han llegado a cobrar hasta 40 euros y según informa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estos certificados son gratuitos. Se trata de una web fraudulenta que adopta la imagen del Ayuntamiento, suplanta su identidad. El consistorio capitalino insiste en que los trámites se hagan a través de la web santacruzdetenerife.es o llamando al 010. Sí aparecieron 6 o 7 personas que alegaban que habían sido víctimas de esta web fraudulenta. Además es curioso que cuando uno se mete en internet, la primera opción que le aparece es esa. Por tanto, lo más importante es que la ciudadanía de Santa Cruz tenga claro que la página a la que tienen que visitar para cualquier trámite con la administración es la de santacruzdetenerife.es. La Oficina de Seguridad del Internauta ha lanzado una serie de recomendaciones para que sepamos detectar un correo electrónico malicioso que lo único que pretende es apoderarse de nuestra información personal. Una imagen de un policía nacional deteniendo a una persona de avanzada edad, por ejemplo, está circulando por las redes, pero con una información que no se corresponde con la realidad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, a través de su Oficina de Seguridad para el Internauta, publica en su cuenta oficial de Twitter muchos consejos a tener en cuenta para no caer en las garras de la ciberdelincuencia. Esta infografía es uno de los ejemplos con 6 pautas para detectar un correo electrónico malicioso que tiene en la mayor parte de las ocasiones el objetivo ilícito de apoderarse de información personal para posteriormente utilizarla con fines económicos fraudulentos. En la web osi.es podremos acceder a todo tipo de información para que el uso de Internet sea 100% seguro. Situar hechos que sucedieron en el pasado como si hubieran ocurrido en la actualidad es una de las formas de difundir bulos que más se repiten. El último ejemplo lo tenemos en esta imagen. Fíjense, un agente de la Policía Nacional forcejea con una mujer de avanzada edad. Esta imagen se está difundiendo por la red social por autonomacia, Facebook, relacionando la fotografía con el actual estado de alarma y también con el confinamiento por el coronavirus. Pues bien, haciendo una búsqueda por internet nos damos cuenta de lo siguiente: la imagen en cuestión no es actual, es de febrero de 2013 y nada tiene que ver con el coronavirus, sino con una protesta en Madrid contra los desahucios. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. Bueno, pues mucha precaución, verifiquen toda la información y si se trata de un bulo, pues no lo redistribuyen. Llevamos ya 2 meses de distancia física, prohibido intercambiar besos y abrazos con quienes no se convive. Los psicólogos dicen que por una temporada que estemos así, bueno, pues que tampoco va a pasar nada, no nos vamos a volver más ariscos, aunque sí recomiendan verbalizar mucho más los sentimientos y no darlos por hecho. Esto a nivel afectivo. Para los negocios, la Escuela de Protocolo recomienda agachar ligeramente la cabeza en señal de saludo, pues como los japoneses. La Organización Mundial de la Salud aconseja esto para los próximos meses. 0 contacto físico, nada de dar la mano, nada de dar abrazos, nada de dar besos. Entonces, ¿cómo va a ser el saludo? En Oriente saben que, sobre todo en Japón, esta es la forma de saludar, de mantener el respeto.
Mover la cabeza será lo mismo que estrechar la mano y dar un abrazo, aunque solo este último tiene un sustituto en el nuevo choque de codos. Pero ¿podría este distanciamiento físico, si se prolonga en el tiempo, modificar el carácter afectuoso y cercano de los canarios? Para que haya un cambio en la forma, en la cultura, tiene que pasar muchísimo más tiempo. Yo considero que esto es un milisegundo en la historia de la humanidad. En términos generales no, pero sí de forma individual. Puede haber problemas de ansiedad, puede haber problemas de tipo emocional. Lo que sí es aconsejable es ser explícitos. No dar por sentado o dejar en el aire mucho significado, sino realmente expresarlo. Hay que decir más, te quiero, que nadie se quede sin saberlo porque no lo expresen los besos y los abrazos. Bueno, miramos fuera de las islas, continúa la reapertura tras el confinamiento por el coronavirus. Por ejemplo, en Rusia, que da un paso hacia la desescalada. El presidente ruso, Vladimir Putin, en un mensaje televisado anuncia a Pilar Rumeu que se levantan algunas restricciones. Así lo recoge Roberto, la prensa. En Rusia vemos esa foto de Vladimir Putin en el mensaje televisado en el que anunciaba que hoy comienza esa desescalada. Eso sí, allí cada una de las 85 regiones que conforman el país van a decidir cómo hacerlo. Hoy en Rusia, mañana en Reino Unido, concretamente en Inglaterra, comenzarán a verse amigos, familiares, abren las canchas de tenis, los campos de golf, pero nos vamos a parar en esta imagen del periódico The Times en el que una enfermera hace un homenaje a una enfermera muy importante. Falleció hace 200 años, ella es Florence Nightingale y es la enfermera, escritora también, precursora de la enfermería moderna. Y si nos paramos en el Twitter de Donald Trump, siempre hay noticias. Ya tiene un tuit fijado que lo ha titulado Obamagate, en esa encrucijada que ha establecido con el expresidente de los Estados Unidos después de que Barack Obama criticara su gestión frente al coronavirus, y ahora Donald Trump lo acusa a él de conspiración. ¿Y otro rifirrafe con quién? Pues con la prensa. Ayer mismo, en esa rueda de prensa que ofreció, una reportera de la CBS de origen chino-norteamericano, chino-estadounidense, le preguntaba concretamente por qué insistía en competir en una situación de pandemia donde los ciudadanos eran los principales perdedores. Donald Trump le contestó que no se lo pregunte a él, que se lo pregunte a China. Ella ya enseguida dijo que por qué concretamente a ella le contestaba así. Bueno, pues después del rifirrafe se cortaron las preguntas y el presidente se marchó. En el mundo se han superado este martes los 4 millones de infectados, son datos de la Organización Mundial de la Salud, que sitúa el mayor foco de aumento en América, que supera el número total de personas que han sido infectadas por COVID-19 en Europa. Estados Unidos y Brasil son los más afectados en el continente. Un estudio acaba de revelar que el virus circulaba por Brasil desde principios de febrero, 20 días antes de detectar el primer caso y en plena celebración del carnaval. En el centro de Nueva York la situación sigue siendo delicada. Ya se ha anunciado que no se espera que se pueda volver a la normalidad hasta junio. A Estados Unidos le sigue Rusia, que ha dado el salto más espectacular de las últimas 24 horas. Aún así, muchas regiones están iniciando hoy ya la desescalada. Más cerca, en Alemania, preocupa que el número de nuevos contagios por coronavirus causados por una persona infectada se sitúe por tercer día consecutivo por encima de 1 en este país. No ayudan en la contención del virus las protestas contra las restricciones de movimiento que se han iniciado y en las que no se respeta la distancia de seguridad. Desde ayer lunes también los lugares de culto, como las iglesias, abren para los fieles. En el caso de la Basílica de la Virgen de Candelaria, son muchas las personas que ya se han desplazado para visitar a la Virgen. Uno de los puntos que más fe alberga y cuya visita se torna obligada para los fieles es la Basílica de Candelaria, ahora dispuesta de todas las medidas para que se pueda acudir a visitar a la Morenita de una forma segura. Manteniendo las distancias, el aforo de la Basílica es de más de 600 personas y en este momento hemos dispuesto unos 150 asientos para que puedan mantener las distancias entre ellos. Tienen que traer sus mascarillas, sus guantes, tienen que traer sus geles hidrohigiénicos. La Eucaristía también se ajusta a los protocolos. Utiliza esos geles
o utiliza alcohol y después se pone la mascarilla, suele distribuir la comunión y una vez que distribuye la comunión suele de nuevo limpiarse las manos y después termina la celebración. El protocolo que nos han indicado. Muchas personas, entre jóvenes y mayores, no han podido esperar y ya han acudido a profesar su devoción. Se espera que a lo largo de la semana sean más los que lo hagan. Por la mañana hay un grupo pues abundante de personas de Candelaria y fuera de Candelaria que por otras circunstancias pasan por esta villa y entonces no dejan de entrar en la basílica para saludar a su patrona. Nuevos tiempos de los que incluso los templos con más historia han aprendido. Si hay algo que parece no haber tocado esta pandemia es la fe. Desde que comenzara esta crisis sanitaria, El Hierro ha podido controlar el número de casos positivos en la isla, que no ha pasado de 3. El Hospital Insular ha desarrollado una labor fundamental, Aroa Cano, para mantener a raya la propagación del virus. En El Hierro continúan las buenas noticias en cuanto a la incidencia del COVID-19. En la isla se acumulan 3 casos positivos y aunque ya hace más de mes y medio que no se registran nuevos contagios, desde el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes continúan alerta ante cualquier indicio de coronavirus. Desde la gerencia aseguran que una de las claves para evitar la propagación en la isla ha sido la instalación temprana de circuitos que han protegido tanto al personal sanitario como a los pacientes, así como la colaboración con las autoridades de la isla. El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes es el que menos ha sufrido la incidencia del COVID-19. Aseguran que la prevención y la coordinación ha sido clave para mantener a raya el virus en la isla. El hecho de ser una población reducida ha facilitado esta labor, pero fundamentalmente yo creo que ha sido la anticipación, la ponderación a la hora de tomar decisiones, mencionar justamente las medidas también que tomaron las autoridades en el sentido de aislar. Y aunque hace ya más de 50 días que no se registran contagios, el personal continúa alerta ante cualquier indicio. No hay que bajar la guardia, como he dicho en diversas ocasiones, y fundamentalmente nuestro equipo de ADO, tanto de enfermeros como de médicos, están perfectamente preparados, perfectamente orientados hacia aquellas situaciones que vamos a poder vivir. Y con la desescalada hacia la nueva normalidad, ahora más que nunca la responsabilidad individual es clave para mantener el virus alejado de todos los hospitales. Aunque los datos mejoran, La Palma sigue siendo la tercera isla tanto en casos acumulados, 96, como en casos activos, que después de las últimas pruebas solo ha aumentado, Magali Cáceres, en un positivo. La Palma inicia este martes con 25 casos activos, 23 en hospitalización domiciliaria y tan solo 2 ingresados en este hospital general. De las últimas determinaciones por PCR realizadas ayer, tan solo un positivo y se dio además en el ámbito intrafamiliar, es decir, en el familiar de algún paciente que ya estaba aquejado por COVID-19. A esas cifras hay que sumar los 64 que ya han sido capaces de superar la enfermedad y por lo tanto han sido dados de alta. En este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. En la isla de La Palma, sin ningún tipo de celebración especial por parte de los más de 600 profesionales que prestan sus servicios en este hospital general. El mensaje sigue siendo el mismo 2 meses después. No hay que bajar la guardia, incluso ahora que conocemos más de cerca al enemigo. Esto es una situación atípica, pero vamos a salir y fuerza y cuidado. Que estén bastante tranquilos, relajados. Eso no quita que siempre tengan en mente que eso está, que no ha desaparecido y no va a desaparecer. En este hospital hemos conseguido romper la cadena de transmisión y los datos así lo arrojan. Estamos consiguiendo los resultados esperados. Bueno, así celebraban este día en el Hospital Universitario de Canarias, con una plantilla aproximada de 2.500 enfermeros, por esa suelta de globos a las puertas del centro y aplausos para todos los trabajadores. Además, una exposición de fotos recuerda a los pacientes y visitantes del hospital la importancia de estos sanitarios, que se han convertido en héroes para la sociedad. Un cambio en nuestras estructuras, tanto física como organizativa, pero creo que todo el personal de enfermería de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Canarias y en general de todo el territorio nacional han respondido de manera
magnífica, excepcional, y hoy más que nunca son mucho más visibles de lo que hemos sido nunca. Y darle las gracias a la población canaria. Y con este vídeo, el complejo del Hospital Insular Materno-Infantil de Gran Canaria ha felicitado a todo su personal de enfermería. Así reconoce la labor del colectivo y el esfuerzo extra que está llevando a cabo durante la pandemia. Una celebración atípica para conmemorar este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Gracias. Gracias. Bueno, con motivo de este día, los servicios informativos de Televisión Canaria han elaborado un reportaje que se va a emitir mañana miércoles por la noche. Vocación de riesgo. Rinde homenaje a estos profesionales que han estado en primera línea frente al coronavirus. Para muchos son la columna vertebral de cualquier sistema sanitario, enfermeros y enfermeras que a diario llevan a cabo su labor en hospitales y centros de salud y cuya función es fundamental en quirófanos, urgencias, cuidados al paciente hospitalizado o con asistencia domiciliaria. Durante la crisis sanitaria han sido precisamente los enfermeros el primer contacto de los pacientes COVID. El paciente entra por la puerta y te entra pues desnudo, digamos. Tú no sabes lo que tiene, no sabes lo que te va a contar. Entonces la primera cara con la que se encuentra es un enfermero. He tenido miedo cuando he estado con un caso que al principio es positivo, al día siguiente te confirma que es positivo. Uno de los artistas urbanos más famosos en el mundo ha rendido su particular homenaje. Se trata de un cuadro dibujado a carboncillo y en donde un niño juega con una muñeca enfermera, mientras héroes como Batman o Spiderman aparecen en la papelera. No somos héroes estas cosas que se están diciendo, no. Esto va de profesionales y sobre todo de compromiso, porque el miedo te aseguro que está en todo momento. Miedo e incertidumbre con los que estos profesionales han convivido durante la crisis sanitaria. Nosotros aparentemente podemos estar muy bien, pero vamos, nosotros vamos para casa pues mal, muchas veces vemos con el señor que se ha mandado para el hospital, así, el señor que te dicen que su familia que se ha muerto por el COVID. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el 2020 como el año de los enfermeros, un reconocimiento para estos valientes con vocación de riesgo. Y ahora, más que nunca en esta nueva fase, debemos ser solidarios también con aquellos pacientes que requieren de una transfusión de sangre. El Instituto Canario de Hemodonación hace un llamamiento para que donemos sangre porque, Itziar Pérez, existe una caída en las reservas. Así es, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia solicita de forma urgente donaciones de sangre por parte de toda la población, ya que existe un descenso en las reservas y también un aumento en la actividad quirúrgica. Recuerdan que aquellas personas que hayan mantenido contacto con pacientes COVID o que tengan síntomas respiratorios o que más bien también hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días no pueden donar sangre. ¿Cómo podemos solicitar cita? A través de la vía telemática, rellenando un formulario en la web de efectodonación.com, donde además conoceremos dónde se ubican los distintos puntos de extracción a lo largo del archipiélago. Además, las personas que soliciten cita recibirán un SMS a sus teléfonos móviles con un justificante de este desplazamiento hacia los puntos de extracción. Es verdad que hay temporadas, hay etapas en las que necesitamos unos grupos más que otros, pero no, en estos momentos estamos necesitando pues un poco de todos para mantener el stock en un número apropiado a la hora de poder responder a los hospitales. Los vecinos de la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, en Tenerife, nos han hecho llegar estas imágenes de un incendio que se originó a primera hora de esta mañana en los baños públicos móviles que el Ayuntamiento ha habilitado para los trabajadores de las obras de la zona y para los usuarios de la playa. La rápida intervención de la policía local y de los bomberos evitó daños mayores. Ahora se están investigando las causas. Y desde las redes sociales nos llegan estas imágenes de peces muertos en la charca de Maspalomas. Según técnicos del Cabildo de Gran Canaria, la mortandad de los peces suele vincularse a la eutrofización. Esto es un proceso habitual en esta época del año. Sube la temperatura del agua, aumenta la vida microbiana y baja el nivel de oxígeno. Es un proceso que además puede verse acelerado por la falta de lluvia durante el invierno. Una consecuencia más de la sequía. Y coincidiendo con el inicio de la fase 1, el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo y las cámaras de comercio han puesto en marcha una campaña de apoyo al sector comercial. José María de Pais, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
Sí, se trata de potenciar la recuperación de espacios comerciales como dinamizadores y que estos sirvan para fortalecer la economía. En definitiva, se trata de acudir al comercio de toda la vida, ya que entre otros atributos estos presentan calidad, cercanía y sobre todo seguridad. Esta campaña está financiada con fondos europeos y comienza con el inicio de la fase 1 en diferentes comunidades autónomas españolas. La población se sensibilice y tenga en cuenta de que de la tienda que tiene al lado de casa, ¿no? Que la proximidad, la atención, la personalización y bueno, de fortalezas que tiene el pequeño comercio frente al comercio electrónico que antes a lo mejor no se valoraba. Y van a ver el sentido homenaje que los vecinos de la calle Los López, en el municipio Gran Canario de Arucas, le han rendido a su panadera. La panadera de toda la vida, que siempre les ha acercado el pan a sus casas y que tampoco ha faltado en estos tiempos de coronavirus. Recibía este merecidísimo aplauso de sus vecinos. Ahí la ven emocionada. Parece que queda un espacio libre para los afectos, ¿verdad? Más amplio que antes del coronavirus en esta época. Bueno, y con la entrada a la fase 1 hay determinadas embarcaciones que pueden salir a navegar cumpliendo con la normativa establecida, como que vayan al 50% de su ocupación. ¿Se ha notado movimiento, Alba Grillo, en los puertos de Tenerife? Pues se comienza a notar bastante movimiento en los puertos canarios y durante la jornada de hoy hemos visto a varias embarcaciones zarpar después de que llevaran sin hacerlo durante 2 meses. En esta primera fase está permitido navegar a aquellos buques que transportan tanto personas como mercancías, así como embarcaciones con fines lucrativos o embarcaciones deportivas de recreo. Eso sí, tan solo podrán hacerlo al 50% de su aforo, aunque en caso de que todas las personas residan en su mismo domicilio, sí que podrán llenar todas las plazas homologadas. Esta navegación tan solo se podrá hacer entre puertos o puntos del mismo municipio y hay que recordar que todas esas personas que vayan a hacer estas actividades náuticas deberán seguir con las medidas establecidas por el gobierno estatal, medidas como la del distanciamiento social o la de la higiene de manos. Está permitida la navegación dentro de 12 millas náuticas y se permite un 50% de la tripulación para la que está autorizada la embarcación. Hemos pasado 2 meses de penuria los dueños de los barcos, pero ahora ya, desde ayer, pues estamos navegando. Y bueno, pues te diré, el mar está más limpio que nunca. Hay tortugas, hay delfines. Las fiestas lustrales de Vallehermoso, en La Gomera, se han cancelado por primera vez. Estaban previstas durante junio y julio las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, pero el estado de alarma y el COVID-19, Patricia Clemente, han obligado a aplazarlo. Sí, así lo ha comunicado el alcalde en el último pleno celebrado en este municipio. Además, han informado también de que quedan canceladas todas las fiestas previstas para los próximos meses en Vallehermoso y continuarán así hasta que la crisis sanitaria lo determine. Y también se han aprobado los festivos locales para el año 2021. Serán el 24 de junio y el 23 de julio. Las fiestas lustrales de Vallehermoso 2020 quedan aplazadas, aunque sin próxima fecha. En este sentido, Emiliano Coello, el alcalde del municipio, apela a la comprensión y la solidaridad por parte de los vecinos y de los empresarios, entendiendo que se tratan de unas fiestas no solo importantes para el pueblo, sino también para la economía del municipio. Si bien Obispado, Comisión de Fiestas y Consistorio trabajan en conjunto para poder celebrar algún acto de tipo religioso el próximo 16 de julio en la Ermita del Carmen. El escenario económico que se presenta, igual para 2021, puede ser muy precipitado y entonces tendremos que albergar las fechas mejores que se den en el más corto plazo posible. Vamos a hacer unas lustrales a la altura de los acontecimientos, vamos a hacer unas lustrales además que tenga esa fuerza emotiva por haber tenido que suspender en este 2020. El Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera, posee numerosos senderos que invitan a conocer el lugar de Europa con mayor número de especies endémicas, destacando sus bosques de laurisilva.
Si hay un rasgo que caracteriza al Parque Rural de Anaga son sus valores naturales, y eso en parte gracias a la población que aún vive entre sus más de 30 pueblos y caseríos. La robustez de sus montañas, los senderos en los que perderse e integrarse en la naturaleza o la laurisilva hacen de este espacio un punto único en toda Europa, reconocido por la UNESCO. Es lo que llaman un hotspot, un punto caliente de biodiversidad. Es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad por kilómetro cuadrado. Y eso también tiene que ver con las condiciones geográficas, ¿no? En principio tenemos el bendito alisio, ¿no? Que hace que Anaga también tiene unas poblaciones más importantes en laurisilva de Canarias, y que nos hermana además con otros archipiélagos de la Macaronesia como Madeira, como Azores, en menor medida Cabo Verde. Pero claro, si te metes a caminar y a recorrer sus cientos de kilómetros de senderos y caminos, muchos de ellos con 5 siglos de antigüedad, y recorres esos espacios, la sensación es única. La explicación al bosque húmedo lo encontramos en el Mar de Nubes. Y es el que explica que haya un bosque, un monte verde, un bosque húmedo, un bosque de niebla, que toda esa humedad que percibe a través de la nube acaba llegando al suelo, permite que se desarrolle una gran cantidad de especies vegetales que necesitan un gran contenido en agua. Y es que perderse por los senderos de este paisaje único es descubrir a la vez cientos de paisajes. Anaga es un continuo descubrimiento de sitios diferentes, nunca te aburres, nunca estás en un paisaje monótono. Si te gusta caminar y si te gusta aventurarte en un espacio natural, es un sitio absolutamente increíble. A pie o en coche a través de sus carreteras, Anaga es siempre una opción para disfrutar de un paisaje único y de extraordinaria belleza. Y un adelanto de lo que en unos minutos vamos a poder ver en los deportes. A juzgar por las primeras impresiones, el trabajo que han realizado los deportistas profesionales durante los últimos 2 meses de confinamiento ha sido muy bueno. Lo están comprobando los preparadores del Iberostar Tenerife y del Herbalife Gran Canaria. Los jugadores de baloncesto han vuelto en la mejor forma posible dentro de las limitaciones impuestas por el confinamiento, alguno incluso con menos peso del que marcaba hace 2 meses. De hecho, la rutina diaria móvil. Bueno, y antes de pasar a los deportes, time lapse desde el mirador de San Roque en La Laguna, imágenes grabadas por Adrián Gil Roldán. Así amanecía en ese punto del archipiélago, y de esta manera en Los Giles, en las Palmas de Gran Canaria. Imágenes de Lorenzo Saavedra y Aitor Rodríguez. Y así amaneció el día. Una pausa y volvemos con los deportes.